Nacido en el Uruguay, no sé hace cuántos años vive en Israel, será la primera pregunta. Es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Tel Aviv, un hombre con mucha experiencia y que con todos los años que ha vivido en Israel puede dar cuenta también de los momentos diversos que ha pasado Israel, no solo en las relaciones internacionales, en sus conflictos, sino también en el frente interno. Alberto Spektorovsky, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Un saludo para ti, para todos los oyentes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cuántos años en Israel, Alberto? Desde el 72, Es decir, así que saca la cuenta. Demasiados. demasiados. Ojalá esto que has dicho no sea lo que sientas, porque hay muchos que están muy preocupados por lo que está pasando en Israel. Dicen, esto era impensable. Del 72 en adelante has visto muchas cosas. No sé si viste Claro que sí. movilizaciones de esta magnitud y un nivel de crispación y de grieta como la que se está viviendo. ¿Qué dirías al respecto, Alberto? Es único. Sí, a la primera pregunta, obviamente, no es que no he visto movilizaciones, se han visto y participado en movilizaciones, inclusive en movilizaciones hasta más violentas que esta, cuando era la época de los Panteras Negras en Jerusalén, que fueron violentas, pero nunca de la cantidad de gente y ante un drama político tan grande como este. Este realmente es lo que se podría llamar casi una, una guerra civil fría. O sea, lo interesante del asunto por ahora de que no hay la violencia no llegó a lastimar a gente directamente, pero desde el punto de vista psicológico, esto es una división tremenda, absolutamente nunca visto. Y, y la verdad que es preocupante, preocupante y también preocupante, para mí en definitiva preocupante por cómo surgió y la poca necesidad de que había de que esto suceda realmente. Hoy en día estamos discutiendo sobre interpretaciones de la democracia. Estamos interpretando y gente enfurecida por un lado y por el otro. Cuando pensamos en por qué surgió, cuáles fueron las razones evidentes que son políticas, nos agarramos la cabeza. Como de algo tan, yo no digo menor, pero de un problema político, inclusive banal, saltamos a esto. Creo que ahí has dicho, venía la pregunta si era necesario llegar a esto y lo has dicho, parecería que no, y la pregunta es si hay espacio para ir de alguna manera hacia atrás, reconstruyendo algo, ese tejido social que hoy parece no solo un diálogo de sordos, sino que además un gobierno que no escucha a las minorías, aunque sean minorías, en este caso minorías bastante importantes, y que quiere imponer, sea como sea, su mirada respecto de esta reforma judicial. ¿Hay espacios, Alberto, para ir hacia atrás, para tratar de reconstruir lo que hoy parece tan fragmentado? Mira, siempre hay esperanza de poder reconstruir. En definitiva, todavía seguimos viviendo todos en un mismo país, seguimos casi todos sirviendo bueno, ya no, pero servimos en el ejército. En definitiva, somos todos colegas. Había una división, lo que se puede decir, una interpretación diferente en qué es el país y cuál es la identidad del país. Eso ya lo teníamos desde antes, pero ahora se catapultó a esferas no pensadas. Ahora, la razón de, digamos, eh, hubieron momentos en la historia de Israel mucho más dramáticos que esto. Ujú. Cuando empezó el proceso de Oslo, cuando empezó, digamos, el arreglo de paz con los palestinos, que significaba en ese proceso una alegría muy grande para un sector de la población que pensaba ese sector de la población que era toda la población, pero no lo era. Había sectores que estaban completamente doloridos
con ese proceso de paz que significaba para ellos la pérdida de territorios o casas o lo que sea. Bueno, ya en ese momento eso fue lo que llevó en un momento determinado al asesinato de Rabin. Ahí no explotó una guerra civil, pero ya las divisiones eran pero clarísimas. Se pudo arreglar de alguna forma, quedaron las broncas, pero de alguna forma se arregló. Pero lo de esta vez, es como que se vino cosechando, o se vino eh, calentando en la cocina durante 20, 30 años y explotó ahora. Y explotó ahora cuando uno se pregunta si había algo que hacer con las diferencias de concepciones con respecto a la Alta Corte de Justicia, que eso es una cosa, podemos seguir discutiendo sobre eso sobre mucho tiempo, Uh-huh. pero otro elemento importante es por qué revienta ahora, Uh-huh. cuál fue el fósforo que nos hizo temblar. Sí, sí, Y el el fósforo que sentido nos... de oportunidad, el sentido de, bueno, transparencia, todo lo que requiere una reforma judicial que la gran mayoría, incluso todos los que están, creo, muchos en las calles, dicen hay que hacer, pero hay que hacerla como corresponde y en el momento y con el consenso y con el cuidado y con la profundidad, con todo lo que se está diciendo. Hay una figura fundamental en todo esto, Alberto, y tiene que ver con el primer ministro Netanyahu. A Netanyahu se lo ha catalogado de muchas maneras, muchos han dicho es tal vez el estadista más importante de las últimas décadas de Israel, pero parecería que en esto, más que estadista, está jugando como un político de barricada. Digo, ¿cómo queda Netanyahu en todo esto que es finalmente, me parece, ¿no?, el factor fundamental? Y la pregunta es si ese político tendrá la estatura de volver a ser un estadista para cuidar el entramado social, para cuidar incluso la imagen de Israel dentro de Israel y en el exterior, o está absolutamente atado por su propia historia personal y por su propia coalición de este momento. Muy interesante la pregunta, Miguel, y es cierto, mi respuesta al respecto, así como lo veo en estos momentos, está entramado en su propia historia. En este momento no tiene salida Netanyahu. Es decir, lo que tú presentabas anteriormente es como diciendo, bueno, una persona que fue un gran político, un estadista, podría decir, ¿saben lo que? Renuncio para resolver esto. Y si renuncia, obviamente se resuelve. Pero eso Netanyahu no lo va a hacer, de ninguna forma lo va a hacer. Es decir, él en estos momentos la tesis de él es: me han presentado casos judiciales que no tienen absolutamente nada que ver. Eso yo no lo voy a opinar en el sentido de que eso lo define la Corte, no yo, si es culpable o no es culpable. Pero para él no es culpable y está dispuesto a desafiar a la Alta Corte de Justicia, a la Corte de Justicia que lo define el caso de él, a todo el aparato de lo que se llama la Fiscalía del Estado. En definitiva, ese es el problema personal de él. Punto. La Ahora, pregunta es más partir... profunda. La pregunta es más profunda y la voy a hacer de manera concreta, Alberto. Netanyahu, que ha luchado, esto no hay ninguna duda, durante toda su vida por el Estado de Israel como pocos, como tantos, pero como pocos y con mucha capacidad, ¿está dispuesto a destruir todo lo que ha hecho en pos de su propia persona? La pregunta es qué quiere decir destruir todo lo que ha hecho. Él no ve lo que está pasando a él ahora en estos momentos. Él no creo que lo vea como algo demasiado positivo. Tampoco creo que lo vea como algo tremendamente negativo, como algo que él no puede navegarlo. Es decir, él personalmente es un liberal de la vieja escuela. Es decir, si uno le pregunta realmente, sacando todas las cuestiones que tienen alrededor, si él quiere una alta corte de justicia independiente, en fin, etcétera, etcétera, él va a decir que sí, totalmente. Es un liberal de la escuela liberal, de la división de poderes, la conoce muy bien, todo fenómeno, no hay ningún problema. Ahora la pregunta es si lo que está pasando ahora definitivamente es algo que él lo ve totalmente contradictorio a lo que él piensa. No estoy tan seguro, es decir, él cree que ir a los pasos que se están yendo
está equivocado. Él preferiría ir mucho más pausado, preferiría hablar con la oposición. Si me preguntan qué preferiría él en un estado óptimo, cambiar su coalición inmediatamente, porque él le tiene miedo a Smotrich y a Ben-Gvir, o sea, le tiene miedo al sionismo religioso, que desde el punto de vista ideológico va mucho más a la derecha de lo de él. Netanyahu es el rey del status quo. En definitiva, él no quiere que no se mueva nada para la izquierda y absolutamente nada para la derecha. Ahora, dentro de esos parámetros, lo que él cree en estos momentos, y eso sí puede ser un ego impresionante del personaje, yo lo puedo navegar, lo voy a navegar así, de alguna forma u otra, estos van a protestar, se van a enganchar nuevamente, es decir, hoy inclusive yo podría decir de que ante toda la presión económica, las amenazas del Banco Central, las amenazas de la high-tech, las amenazas del sistema financiero, yo creo que Netanyahu tiene en cuenta otras cosas acá. Tiene en cuenta los países del Golfo, o sea, los Emiratos, tiene en cuenta la posibilidad de hacer un arreglo con Arabia Saudita y las inversiones, tremendas inversiones que tiene en mente que van a venir de esos lugares para Israel, como diciendo, no me amenacen con el high-tech, porque tengo recursos alternativos y después, aparte de todo, el high-tech tampoco se va a ir, porque a pesar de que amenazan de que se van a ir, después de un tiempo determinado van a ver que la economía acá va a seguir flotando y floreciéndose, porque van a venir recursos de otros lados, y de esa forma el high-tech también se va a ajustar a las nuevas reglas de juego. Y en cuanto a la Alta Corte de Justicia, lo que aduce Netanyahu y la gente allegada de él es algo que, con cuidado, no es que no tienen tanta razón. Miren que ganas de cambiar o de reformar el contexto constitucional de Israel viene no solamente de Netanyahu, también de la oposición. Vino muchísima gente que entiende de que en los últimos 20, 30 años el aparato judicial se atribuyó poderes que no le correspondía. Se atribuyó poderes de definir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, cosa que no le correspondía. Hay muchísimos lugares que uno puede decir, bueno, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una alta corte de justicia? Ajustarse a la ley y no tanto interpretar y reinterpretar qué es lo que la ley quiso decir. Se puede también eso, pero uno puede hacerlo contextualizado y otro puede ser, como lo que ha sucedido acá en Israel, expandirse en determinar lo que es moral y lo que no es moral. Uh-huh. Ahora, todo eso tiene marco de reforma sin necesidad de haber llegado a la radicalización con la que se hizo esta reforma judicial. Por lo pronto, la gran pregunta es si se puede volver a retomar como para volver a un diálogo. Hoy en día está tan polarizado que no creo, pero lo que me queda es la esperanza de que en algún momento se pueda hacer. Lo digo esto sin conocimiento de causa, es decir, no hay ninguna indicación por ahora de que se haga. Lo único que uno piensa racionalmente, que bueno, ¿a dónde van a ir? Que vamos a mañana salir. Póngale que seguimos con este asunto. Mañana la Alta Corte de Justicia decreta que los pasos legislativos estos son no constitucionales. A ver, y después el aparato público, ¿a quién respeta? ¿A lo que dice la Alta Corte de Justicia o al gobierno? Estamos en una crisis constitucional de la cual no se puede llegar ni se puede salir. Por lo pronto, teniendo en cuenta eso, espero que todas las partes acá entren en un mínimo de raciocinio. Yo personalmente hacía tiempo hubiese tirado todo este asunto del juicio de Netanyahu, entendiendo de que Netanyahu de ninguna forma iba a aceptar esta cuestión de su juicio. Es decir, no porque sea algo bueno tirar el caso Netanyahu, pero simplemente porque es lo menos malo dentro de lo malo que puede pasar. Es como diciendo, si le quito el juicio a Netanyahu vuelve a ser uno normal, un liberal normal, defensor del status quo y punto. Y nada más. No cuando se contraponen, Alberto, cuando se contraponen los intereses personales con la política, bueno, ahí siempre, y
se entremezcla, aparecen estos temas. Lo último que quiero preguntarte, Israel no es un país cualquiera, es un país que vive en una vecindad muy difícil, que vive en un mundo que lo mira permanentemente como, bueno, el gran desafío de la humanidad, siendo un pequeño país y todos los ojos puestos. ¿Cómo queda Israel en este momento más allá de sus fronteras? ¿Cómo está siendo mirado? Algo escuchamos ya de la administración Biden, pero por los grandes actores frente a esta situación. Bueno, los países occidentales, los países democráticos occidentales lo están mirando con muchísima preocupación y se lo dicen constantemente. Biden se lo menciona así a diario. Este, con lo paradójico, lo trágico del asunto es que estamos bien, nos ven con mucho respeto justamente países no democráticos. Los países del Golfo Pérsico, o sea, los Emiratos, ¿qué les importa si Israel es democrático o no? Al contrario, Arabia Saudita, obviamente que ni les interesa preguntar si Israel es democrático o no. Con Meloni en Italia estamos bastante bien. Hungría y Polonia nos ven con mucho respeto. Es decir, ese es el debate. Ese es el asunto. ¿Qué cara quiere tener Israel? Si le preguntan a Netanyahu, este, yo creo que Netanyahu cree que él es tan mago que puede jugar en las dos puntas, que puede estar muy bien con Víctor Orbán, que está muy bien con Víctor Orbán sin ninguna duda, y mantener la relación con Estados Unidos sin problema ninguno, y creo que tiene la esperanza de que ganen los republicanos en Estados Unidos, y ahí, si ganan los republicanos en Estados Unidos, se le acomodan las cartas. Pero bueno, es jugar con fuego. Para la gente demócrata en Israel es un golpe que Netanyahu o cualquier gobierno de Israel esté sondeando sobre qué mundo jugar, cuando obviamente para los demócratas de Israel el único mundo que tiene que Israel jugar es el mundo democrático liberal, es una pregunta, es una situación muy dura. Y también es muy dura entender que también el mundo liberal en el mundo en general está siendo hostigado y no está tan seguro de sí mismo. Es decir, no es solamente la democracia israelí que está, digamos, tambaleando. Hay otras que no están tambaleando, pero que tienen honda preocupación por los gérmenes que les están naciendo adentro mismo. Nos quedamos con esto, Alberto Spektorovsky, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. To be continued, dicen por ahí. Esto seguirá, así que vamos a tener la posibilidad de seguir analizándolo. Esperemos haya sensatez, como has dicho. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo para ustedes, encantado nuevamente estar con ustedes. Chao, Miguel. El profesor Alberto Spektorovsky, clarito, para entender el momento que vive Israel y que vive el mundo, porque de alguna manera lo ha dicho, no solo en Israel se está jugando este desafío entre una democracia liberal y otro tipo de modelos que no tienen mucho que ver con lo que conocíamos, por lo menos hasta ahora, de la democracia.